Oh, buenísimo, René, ojalá todos hayan entendido todo, ojalá. Dudas, consultas. Bueno, mientras esperamos que se terminen de incorporar algunos compañeros y si a alguno se le ocurre alguna consulta, les comento que hoy vamos a trabajar con algunos documentos que están en la página, así que yo les pediría que si pueden, vayan a la página donde dice trabajo práctico 3.4. Vamos a trabajar con algunos temas. Acá ven que dice capítulos de libros, RAFO, capítulo 4.10, con ese vamos a trabajar. Hilberger, capítulo 5, con y con al pie en videos, que en realidad no es un video, sino un PowerPoint que dice reacciones 2. Entonces, de vuelta, RAFO, capítulo 4, Hilberger y reacciones 2. Los voy a presentar en pizarra, pero a lo mejor si no se ve bien, los tienen ustedes a mano. Bueno, dudas, consultas, nada. Bueno, entonces, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, profe. ¿Compartiendo bien pantalla? Bueno. Entonces, estamos en determinación de reacciones de apoyo, o también en la bibliografía se suele indicar estos temas como equilibrio de cuerpo rígido. Equilibrio haciendo referencia al equilibrio que provocan las reacciones sobre las acciones. En la determinación de las reacciones, habitualmente las acciones son conocidas. Al determinar las reacciones, lo que hemos logrado es determinar las condiciones de equilibrio en nuestro cuerpo rígido, que es una de las condiciones que debemos trabajar para después pasar a resistencia a materiales y el cálculo de la estructura. Entonces, si bien ya hemos desarrollado todo el tema, he seleccionado de la documentación que está en la página algunas notas o algunas referencias de interés. Entonces, en principio no vamos a ver ningún tema nuevo, sino que vamos a hacer referencia, a profundizar algunas temáticas de las ya vistas, y les quiero mostrar cómo en la documentación que existe en la página, cualquiera sea ella, no importa de dónde provenga, siempre podemos utilizar elementos como para reafirmar nuestros conocimientos y nuestros conceptos. ¿Sí? Bueno.
Entonces, tomando como referencia el capítulo de Raffo, que figura en la documentación, elaboré algunos documentos mínimos, que se los presento aquí. Por ejemplo, este hace referencia a las condiciones gráficas de equilibrio. O sea, si vamos a hacer un análisis desde el punto de vista gráfico, estrictamente gráfico, cuando un sólido rígido estará en equilibrio. Entonces, si estamos en presencia de fuerzas concurrentes, si estamos en presencia de fuerzas concurrentes, existirá una sola condición. Una sola condición es suficiente, que el sistema concurrente de fuerzas está en equilibrio cuando su vectorial es cerrado. Su vectorial, o sea, su polígono de fuerzas. O sea, si estamos en presencia de un sistema de fuerzas concurrentes, entonces no hay momento, no hay brazo de palanca. Solamente hay fuerzas. Entonces, ¿qué deberemos asegurarnos? Que el vectorial, como le llama el autor, o el polígono de fuerza sea cerrado. Si el polígono de fuerza es cerrado, ese sólido rígido sometido a un sistema de fuerzas concurrentes está en equilibrio. En cambio, si estamos en presencia de un sistema de fuerzas no concurrentes, deberemos tener en cuenta dos condiciones. Un sistema de fuerzas no concurrentes estará en equilibrio cuando su polígono vectorial, o sea, su polígono de fuerzas, y su polígono funicular sean ambos cerrados. Entonces recuerden que en un sistema de fuerzas no concurrentes, ¿cómo lo resolvemos? Con un polígono funicular, con un polígono de fuerzas y un polígono funicular. Bueno, ambos deben ser cerrados. Entonces, la primera condición, la de polígono de fuerza cerrado, hace referencia a que las fuerzas estén equilibradas, y la segunda condición, de que los momentos estén equilibrados. Fuerzas y momentos equilibrados. Esta primera condición es equivalente a la que analíticamente es sumatoria de Fx igual a 0, sumatoria de F igual a 0, y esta segunda condición es la sumatoria de momentos respecto a un punto igual a 0. Bueno, de la misma documentación, también las condiciones analíticas de equilibrio. Ahora sí vamos a hacer un análisis analítico. ¿Cuándo diremos que está en equilibrio? Bueno, un sistema de sólido rígido sometido a un sistema de fuerza está en equilibrio cuando podemos asegurar que las sumatorias de las fuerzas proyectadas en un eje, en vez de decir Fx, hace referencia acá a un eje cualquiera, por eso el coseno de alfa igual a 0. Sumatoria de fuerzas respecto al otro eje perpendicular igual a 0. Para que sea general, aquí por el coseno de alfa sea cualquiera el alfa, y por el seno de alfa igual a 0, y sumatoria de momentos respecto a un punto cualquiera igual a 0. ¿Y esto cómo se lee? ¿Cómo se lee? Un sistema de fuerzas no concurrentes está en equilibrio estático cuando la suma algebraica de las proyecciones de las fuerzas sobre cada uno de los dos ejes cualquiera sea nula, como así también nula la suma algebraica de los momentos de las fuerzas respecto de cualquier punto del plano. Repito, esto está en la bibliografía, está en la página. Bien, entonces, esta es una. Una alternativa es esta. El autor plantea, muy bien, pero hay otra alternativa. La otra alternativa, ya lo dijimos reiteradamente, es una ecuación de proyección de fuerza y dos de momentos. Recuerden que tenemos que llegar a 3 ecuaciones porque tenemos 3 incógnitas. La otra alternativa es sumatoria de momentos respecto a 3 puntos distintos igual a 0. Recordemos que esto, en todo caso, deberían constituir sistemas de fuerzas linealmente independientes, si no, no sumarían. Dice el autor, vale decir, con 3 ecuaciones de momentos respecto a 3 puntos del plano no situados en línea recta.
no situados en línea recta, porque eso genera una tercera ecuación linealmente dependiente. Cuidado, porque esto es muy común. Habitualmente, si tenemos una barra así horizontal y los puntos los tenemos aquí, aquí y aquí, que es lo más habitual, y tenemos la tentación de utilizar tres ecuaciones de momento, cuidado que los tres puntos no pueden estar alineados, porque si no, no es un sistema de 3×3 verdadero. Bueno, todo esto ya lo hemos visto, estamos repasando. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Repito, no son temas nuevos, estamos revisando conceptos y estoy usando uno de la bibliografía cualquiera. Esta bibliografía es bastante buena respecto a la parte gráfica, ¿no? No toda la bibliografía hace referencia a la parte gráfica. En este caso, es bastante buena la referencia gráfica de este autor. Bueno, continuamos. José Ignacio, me dice, ¿puede repetir la parte de momentos? Acá está en la bibliografía, ya lo dijimos en teorías anteriores. Necesito tres ecuaciones, pueden ser dos de proyecciones de fuerza y una de momento, una de proyección de fuerza y tres de momento, o tres de momentos, que tienen que generar tres ecuaciones linealmente independientes. Aquí el autor impone la condición y le da la solución. Bueno, aquí he sacado un ejercicio de esa misma bibliografía que ya casi había resuelto uno igual, casi había planteado resuelto uno igual, yo en clases anteriores. ¿Qué tenemos acá? Una viga simplemente apoyada con un apoyo de segunda especie en A, Si no lo ven claro, recurran a la bibliografía. Para eso les he pedido que abran los documentos. Aquí tengo un apoyo de segunda especie. Y aquí uno de primera especie que forma un ángulo, en este caso 30 grados respecto a la vertical. Entonces, segunda especie, primera especie, un sistema isostático. Y sometido a una fuerza P igual a 5 toneladas. Una fuerza P podríamos considerarla la resultante de un sistema de fuerza. Para que sea más genérico, esta sería la resultante del sistema de fuerza. Y lo que pretendemos es determinar las reacciones RA y RB gráficamente. Entonces, ¿qué sabemos de RA? Que pasa por A, nada más. ¿Qué sabemos de RB? Que pasa por B y además tiene esta dirección conocida. Entonces, intersectamos la dirección conocida de RB con la de la fuerza dato P de 5 toneladas. Se intersectan en este punto. Y como el sistema de fuerza debe ser cerrado, necesariamente por este punto debe pasar RA. Entonces, unimos RA con este punto. ¿Por qué? Porque si no, el sistema de fuerzas no será cerrado. Entonces, ¿qué tenemos? Una fuerza conocida, que es P, y dos direcciones, la dirección de RB y la dirección de RA que acabamos de encontrar. Por lo tanto, solo nos quedará ahora descomponer y equilibrar P en la dirección de RB y de RA. En este caso, no es descomponer, pero luego equilibrar, porque el sistema, el polígono de fuerza, en este caso el triángulo de fuerza, debe ser cerrado. Recuerden, esta es la fuerza activa y estas las dos reactivas. ¿Sí? Esta es la activa y estas las dos reactivas. Esto es equivalente a sumatoria de Fx igual a 0, sumatoria de F igual a 0 y sumatoria de momento igual a 0. Fíjense, una solución gráfica bastante rápida, bastante inmediata
y con riesgo casi nulo de equivocarnos. Esto, repito, está en la bibliografía, está sacado de ese libro. También del mismo autor, he tomado este ejercicio, muy simple, muy sencillo, muy básico, por lo siguiente. Fíjense, aquí también tenemos una viga simple, con dos apoyos, uno de primera especie en A, vertical, y otro de segunda especie en A y otro de primera especie en B, vertical. ¿Sí? Entonces, aquí sabemos que la reacción en B es vertical. Claro, este es un sistema bastante poco elaborado, donde tiene solamente como cargas, las cargas verticales, ¿no? Y lo que se pretende es determinar las reacciones. Como estamos en presencia de un sistema de fuerzas paralelas, entonces, principio de transmisibilidad y ley de paralelogramos no puedo utilizar, tengo que hacer el polígono funicular. Acá está el polígono funicular. Bien. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora resulta que esto puede inducir error, porque debido a las características de las fuerzas verticales, en este caso particular, la reacción en A va a pasar por su vertical, porque solamente tengo fuerzas activas verticales. Si me apareciera cualquier fuerza oblicua, ya la reacción en A no necesariamente va a ser vertical. Entonces, el trazado del polígono funicular no se debió haber iniciado en cualquier punto que corte la recta de acción de A, sino efectivamente se debió haber iniciado el trazado del polígono funicular por A. Entonces, cuidado, porque los que están tentados a estudiar de memoria o sin razonar y toman esto como ejemplo, se van a equivocar y mucho. Este es solamente un caso particular, demasiado simple, demasiado elemental, donde debido a que las reacciones evidentemente van a ser verticales, puedo empezar el trazado del polígono funicular por un punto cualquiera de la recta de acción de RA, porque evidentemente va a ser vertical. Pero no es el caso general. Entonces, cuidado, porque hay muchas de estas cosas en la bibliografía que no es que está mal, está bien resuelto, pero sería un error tratar de estudiar a partir de un caso general. Nunca, jamás se debe estudiar a partir de un caso general, siempre debemos hacerlo a partir de los casos no particulares, sino generales. Bueno, dudas y consultas hasta aquí. ¿Se va entendiendo? Estamos un poco repasando, ¿no? No hay cuestiones nuevas. Todo esto ya lo hemos visto. ¿Dudas y consultas hasta aquí? Bueno, continuemos avanzando. Ahora del segundo autor, de Hilberler, he tomado algunas consideraciones de la bibliografía que está indicada. No porque sea la mejor, la más importante, no, de cualquier tipo de bibliografía podemos tomar algunas consideraciones. Por ejemplo, en este caso, repito, si se ve mal, está en la bibliografía. En este caso, es el ejemplo 5.2. 5.2, búsquenlo los que les interesa, 5.2, ¿sí? Y hay un mecanismo tipo pedal,
tipo pedal, que lo que se pretende es solucionarlo, ¿sí? En este caso, ¿por qué lo he seleccionado? Y bueno, fíjense, aquí tengo un apoyo de segunda especie, ¿ven? Inclinado. Aquí un apoyo de segunda especie, en A. Y aquí una varilla, ¿no? En este caso, la fuerza acciona aquí, incide en el pedal y hace que esta horizontal baje. En este caso estamos en presencia de un mecanismo hipostático. En este caso, exprofeso, este elemento mecánico está diseñado para que se mueva, para que accione. Entonces, cuidado, porque nosotros en estática vemos muchos elementos isostáticos, pero hay algunos elementos hipostáticos que hay que tener cuidado, tiene que estar bien diseñado, como mecanismo para que se mueva, y lo podemos solucionar. Fíjense, acá está resuelto y planteo el tema, pero lo interesante de este ejercicio está planteando de un mecanismo que está diseñado para que gire, para articule alrededor de este punto. Acá se pisa y este mecanismo acciona el freno, por ejemplo, ¿sí? O el embrague de una maquinaria. También me pareció interesante seleccionar este ejercicio, el ejemplo 5.3, donde, acá está la foto, donde habla de una máquina con una horquilla que está trabajando con unos tambores en un plano inclinado. Y fíjense aquí todas las consideraciones que hace respecto a los planos inclinados, las proyecciones y el sistema de ejes, que va a estudiar cuál sistema de eje, si el horizontal, si el oblicuo, resulta más importante, más interesante para resolver el sistema. Fíjense, en este caso lo seleccioné por esto. Fíjense, antes de empezar a resolver, la cantidad de, el autor, la cantidad de gráficos que hace, gráficos y proyecciones. Esto es un ejemplo para decirles a ustedes, porque habitualmente en los trabajos prácticos se apuran en encender la calculadora y es lo último que hay que hacer. Entonces hay que hacer la cantidad de gráficos que correspondan, 1, 2, 3, 4, 5, con las proyecciones de fuerzas que correspondan, con la ubicación de los ejes, hasta lograr el planteo más sencillo y directo posible. En esto hay que invertir el tiempo, el tiempo que haga falta, el tiempo que sea necesario, y solamente cuando esté súper caro el planteo, a partir de ahí recién prender la calculadora y hacer las ecuaciones. La inversión del tiempo útil es en física, en esto, y no en la calculadora. Entonces habrá que hacer todos los croquis que hagan falta, que sean necesarios, de manera de que el planteo esté claro y correcto, y sencillo. Dudas, consultas hasta aquí. Dudas, consultas hasta aquí. ¿Ninguna duda, ninguna consulta? Profe, yo tengo una consulta sobre el gráfico que usted explicó recién, de esos dos tubos. Sí. Nosotros cuando decidamos graficar, por ejemplo, en la parte izquierda, ese que tiene las 3 flechitas, o de acuerdo a cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que es la mejor, o directamente probamos y vamos haciendo. No, a ver, parte de la ingeniería es buscar el camino más directo y más sencillo. Entonces, haremos el borrador del planteo. Primero, fíjense, está muy buena la pregunta. Lo primero es ver, fíjense,
A ver, las reacciones, ¿cómo van a ser? Y las reacciones van a ser, esto es un rodamiento, perpendiculares a la superficie de rodamiento. Entonces no es arbitrario. Entonces empiezo a ver el peso vertical descendente, las reacciones oblicuas. ¿Qué otras fuerzas intervienen? Bueno, hago un borrador de todas las fuerzas, conocidas y desconocidas, activas y reactivas, con respecto a su dirección, y veo y determino si me conviene adoptar un sistema XY vertical u oblicuo y en qué dirección, ¿sí? Evidentemente, bueno, la primera vez me costará un poco, después estaría un poquito más canchero, pero, por ejemplo, obviamente, la solución final va a ser independiente, pero el camino más largo no es el apropiado para la ingeniería. Entonces habrá que hacer todos los gráficos que correspondan para ver cuál es el camino más corto y apropiado y que minimice la posibilidad de error. Ustedes saben que los errores son inherentes al género humano, pero si mi planteo es muy atravesado, muy complejo, y mi posibilidad de equivocación es mayor. Bien, profe. Bien, bueno, gracias. No, gracias por la pregunta. ¿Continuamos? Bueno, a ver, elegí esos ejercicios, podrían haber sido otros. Estoy tratando de destacar algunas cuestiones interesantes en algunos ejercicios de una bibliografía cualquiera. El año pasado utilicé otra bibliografía y el año anterior otra. Entonces no es que, depende de la bibliografía o que me digan de qué libro está todo. Ningún libro está todo. Está todo en la cabeza de cada uno y en la voluntad de estudiarlo, darle vuelta, analizarlo, pensarlo. Bueno, fíjense, en este caso he puesto otro ejercicio, el ejercicio 5.5, donde tengo un mecanismo de este tipo. ¿Ven? Aquí tengo un mecanismo constituido por dos partes. No lo puedo domar. Bueno, tengo una pieza aquí constituida por la barra AB y en otro tramo la barra AC, sometida a un momento aquí. Fíjense, ahora lo que me interesa en este caso es hacer el análisis de la barra AB. AB, no de la barra BC. Voy a hacer el análisis de la barra AB. Fíjense, en este caso tengo un apoyo de segunda especie en A, un apoyo de segunda especie en B y una articulación en B. ¿De acuerdo? Apoyo de segunda especie en A, apoyo de segunda especie en C y una articulación o su equivalente, un apoyo, perdón, de segunda especie en B. Y esto es equivalente a esto, a un arco triarticulado. El que les presenté recién es equivalente a este. Segunda especie, articulación. O sea, tengo dos chapas articuladas. Y aquí fíjense, entonces, les dije que vamos a hacer el análisis únicamente de AB, Entonces, respecto a AB, el diagrama del cuerpo libre, acá tengo en A las reacciones RX y RI como incógnitas. Acá tengo reemplazando a BC, la fuerza que va a ir por BC. O sea, la fuerza que se va a transmitir esta varilla BC, evidentemente, tiene la dirección de BC, porque la fuerza va por el interior de la barra, no va por el aire. Entonces acá tengo una fuerza desconocida, pero con un ángulo de 30 grados, ¿sí?
Acá tengo constituido un sistema, fíjense, ahora sí, un sistema isostático de una sola barra con un apoyo de segunda especie y uno de primera especie. Esto es equivalente a un apoyo de primera especie con la dirección de 30. Fíjense y tengan en cuenta, aquí como elemento activo tengo un momento. Tengan en cuenta, porque cuando hablamos de fuerzas activas, generalmente hablamos solo de fuerzas, pero las fuerzas activas pueden ser fuerzas y momentos. En este caso tengo un momento. Entonces practiquen también elementos estructurales como este, como cualquiera, sometidos a fuerzas y momentos, fuerzas solas o momentos. En cualquiera de las dos situaciones debemos, como en este caso, poder resolver y determinar las variables. Y aquí también me pareció interesante mostrarles que ese es un ejercicio, esto es del grupo de ejercicios no resueltos, el 537, un muro de contención AD que está sometido a presiones de agua y de tierra de relleno. Este es un muro, y que está sometido a presiones a la derecha de tierra. Las presiones de tierra son equivalentes a un triángulo, presiones que van aumentando con la profundidad. Esto representa la presión del suelo, y esto la presión del agua, y el de la derecha y la de la izquierda la presión del agua. Este con 4 metros la presión del agua, y este con 6 metros la presión de la tierra. Y este es un muro cuyo objetivo es que el agua no se salga y que el muro no se caiga. Entonces, en este caso, plantea el autor que aquí en A, en la base, como no está muy enterrado, como no está muy hundido el terreno no lo podemos considerar un empotramiento, porque si fuera muy largo esto, si lo enterráramos mucho, podríamos considerar un empotramiento. Dice el autor, mira, en este caso consideramos esto como un apoyo de segunda especie en A, y aquí tiene un cable de acero incrustado en la tierra, de manera que el muro no se caiga hacia la izquierda. Este tensor equivalente a un apoyo de primera especie, cuya perpendicular es esta misma. Entonces tenemos un sistema isostático con un apoyo de segunda especie en A y un apoyo de primera especie en B con dirección horizontal. Y para resolver esto, evidentemente, tenemos que reemplazar las cargas distribuidas por las cargas puntuales equivalentes. Tema que ya habíamos visto. Entonces, reemplazar para el caso del muro, para el caso del suelo, el valor de la presión en la base es 310 kilonewton por metro, por 6 metros dividido 2, entonces encontraré la resultante ubicada en su baricentro a 2 metros medido desde el piso. A 2 metros, un tercio de los 6 medido del... Entonces acá reemplazo el valor de la resultante del empuje del suelo. Y para el caso del empuje del agua, 338 kilonewton por metro por 4 metros sobre 2, me va a dar la resultante del empuje del agua ubicada en su baricentro, o sea, un tercio de la base. Entonces, a 4 tercios de la base tendré la resultante de la fuerza puntual equivalente representando el empuje del agua. Entonces, con esas fuerzas y teniendo en cuenta el peso o no, o descartando el peso del muro, tendré que resolver las condiciones de equilibrio de este sistema, apoyado con un apoyo de segunda especie en A y con un apoyo de primera especie en B. Bueno, hasta aquí, dudas, consultas. Vuelvo a repetir, todo está en la bibliografía. En la bibliografía que les he indicado están todos estos ejercicios, o planteados o resueltos, por si no los ven bien. Son todos elementos que destaco de todos los elementos que hemos visto ya en las clases anteriores,
para resolver el equilibrio en sistemas, en cuerpos rígidos. Equilibrio en sólidos rígidos o determinación de las reacciones de apoyo. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Dudas, consultas hasta aquí? Bueno, y del artículo del documento reacciones 2, que es documento que ya lo presentamos, y que está en la página, elaborado por la cátedra, vamos a rescatar algunos elementos indicados acá. Bueno, cuando hablábamos de sistemas de chapas, ya había explicado la vez pasada que para unir dos chapas lo unimos a través de una articulación que es equivalente a un apoyo de segunda especie. Podríamos tener dos situaciones. O bien que la primera chapa estuviera isostática, deberíamos añadirle una segunda chapa con una articulación de primera especie cuya perpendicular no pase por esta, porque si no sería una articulación ficticia. Y la otra alternativa para unir dos chapas sería que la primera tenga un vínculo de segunda especie, entonces pueda girar alrededor de este punto, y la segunda otro vínculo de segunda especie y que pueda girar alrededor de ese punto, unidas a través de una articulación. Entonces aquí conformamos un sistema de dos chapas isostáticamente sustentadas. En este caso, como ya vimos recién, este es un arco triarticulado, porque ahí están en amarillo las tres articulaciones. Pero volvamos a la primera situación, y veamos, está en la documentación, cómo podemos hacer para resolver gráfica y analíticamente esta situación, o sea, las reacciones de apoyo. Bueno, en este caso, gráficamente, nos va a convenir empezar a resolver, fíjense aquí, por la chapa 2. Entonces, fíjense, acá tenemos R1, que es la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre la chapa 1. La resultante de todas las fuerzas, la resultante la sabemos encontrar, así que ya no es inconveniente. Y R2, la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre la chapa 2, sobre el elemento estructural 2. Como aquí en C tengo el equivalente a un apoyo de primera especie cuya dirección coincide con la biela, con la barra, podemos intersectar la dirección de R2 conocida con la dirección de C conocida y encontrar el punto N. Entonces, prolongamos la recta de acción de R2, prolongamos la recta de acción de RC y encontramos el punto N. ¿De acuerdo? Estamos trabajando con el equilibrio de la chapa derecha, de la chapa 2. Entonces, en la articulación O1,2 va a haber una fuerza que interactúa la articulación entre la chapa 1 y la chapa 2. Necesariamente, por N, tiene que pasar esa fuerza, que le llama el autor T, necesariamente tiene que pasar, porque si no, habría un brazo de palanca y giraría la chapa, y esa no es la condición de equilibrio. Como está en equilibrio, entonces necesariamente la fuerza de la articulación T debe pasar por N. ¿De acuerdo? Entonces, ahora tenemos una fuerza conocida, R2, y dos direcciones conocidas, la de RC y la dirección de T. Entonces aquí resolvemos gráficamente, descomponemos R2 en la dirección de T que acabamos de encontrar y RC. Descomponemos y equilibramos, con lo cual hemos determinado ya el valor de RC y T. Ya una incógnita de la reacción la hemos encontrado. Con T conocido pasamos a la chapa siguiente. Entonces, como ya conocemos T,
ya podemos encontrar la intersección de T que acabamos de encontrar con R1. Con R1. Entonces, estas dos fuerzas conocidas, esta dato que acabamos de encontrar, las componemos en R1'. R1'. Componemos R1 y T. R1 y T. Componemos R1 y T y R'1. Gráficamente R1T. Muy bien. Ahora, con esta chapa 1, tenemos un vínculo de primera especie de dirección conocida acá. B es vertical, en este caso. Y esta es oblicuo. Entonces, intersectamos la recta de acción de R1' con la recta de acción de RB en este punto. Y como de vuelta el equilibrio exige que el polígono de fuerza sea cerrado, necesariamente RA debe pasar por este punto. O sea, ya tenemos la línea de acción de RA. Entonces ahora, obtenida la línea de acción de RA y la línea de acción de RB, descomponemos la fuerza R'1 en la dirección de RA y de B. En el polígono de fuerzas descomponemos y equilibramos habiendo encontrado ahora RA y RB. Con lo cual tenemos resuelto gráficamente este sistema de dos chapas, RC, RA y RB. Está en la bibliografía. Está aquí. Ahí está. Reacciones 2.0. Bueno, esto es gráficamente. Y analíticamente, hemos vuelto a repetir acá el esquema. Acá se ha vuelto a repetir el esquema. Esta parte de acá abajo no hace falta. Tengamos en cuenta esta. Entonces, fíjense que tenemos 4 incógnitas. RA, RAX, RAI, RB y RC. Necesitamos 4 ecuaciones. Bueno, van a ser las 3 ecuaciones conocidas de la estática, sumatoria de Fx igual a 0, sumatoria de Fi igual a 0, y sumatoria de momento respecto a algún punto conocido, y le vamos a incluir otra ecuación, la cuarta ecuación de momentos, que es la sumatoria de los momentos de todas las fuerzas o acciones y las reacciones de la chapa 1 o la chapa 2 con respecto a la articulación. En este caso, elegimos el equilibrio de cualquiera de las dos chapas, respecto a su punto. Cualquier chapa tiene que estar en equilibrio. Entonces podemos tomar la sumatoria de momentos respecto a M o 1, 2, respecto a la chapa 1 o respecto a la chapa 2. En este caso, por ser más sencillo, nos conviene hacerlo con respecto a la chapa 2, porque tendríamos una sola incógnita, que es RC. En cambio, si lo hiciéramos respecto a la chapa 1, tendríamos 3 incógnitas, que es RX, RAI y RB. Entonces, en el orden prefijado, esto no implica orden, el orden será el que me vaya resolviendo ecuaciones de 1 en 1, ya lo vimos eso, de 1 en 1, iremos resolviendo. Estas son las 4 ecuaciones que necesitamos para resolver la reacción en este caso. Las 3 convencionales que ya hemos visto anteriormente para una sola chapa, y en este caso agregamos una cuarta, que es la ecuación de equilibrio de alguna de las chapas respecto a todas las fuerzas que actúan sobre ella. En este caso, nos conviene hacerlo sobre la chapa 2. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, profe. Bueno. Esto, ¿qué nos está permitiendo? Resolver elementos estructurales un poquito más complejos. Porque ya habiendo podido resolver una sola chapa, ya podemos hacer estructuras un poco más complejas,
cuando hablo más complejo, hablo de más reales, más ingenieriles, más habituales, más usuales. Entonces, encadenando chapas. Vamos a llegar hasta 2 chapas, pero con el mismo criterio podríamos trabajar con estructuras de 2, 3, 4, 5 chapas y los conceptos serían los mismos. El procedimiento para resolverlo sería más largo, ¿sí? Llevaría más tiempo, pero no implica otros conceptos distintos a los ya han visto. Como ven, estamos utilizando todos los conceptos ya vistos. No aparece nada raro, nada difícil. Estamos hablando de equilibrio, gráfico y analítico, equilibrio. Bueno, dudas, consultas hasta aquí. Bueno, entonces, si ya hemos podido resolver y plantear la situación de esta alternativa de 2 chapas vinculadas, pueden tener esta alternativa, ya hemos visto, gráfica y analíticamente, nos quedaría resolver la otra alternativa. En el caso de la primera chapa con una articulación de segundo grado y la segunda chapa con otra articulación de segundo grado, en este caso son pórticos o arcos triarticulados, pórticos o arcos triarticulados. Aquí una interpretación un poquito más compleja del tema, fíjense, dada por el autor, acá la chapa 1, la chapa 2, y como si el suelo fuera una tercera chapa. El arco triarticulado, una articulación acá, otra acá y otra acá. ¿Está? Entonces, por ejemplo, supongamos que se requiera determinar las reacciones, o sea, las condiciones de equilibrio de un pórtico real como este, articulado, articulado y articulado, sometido en este caso a una sola carga externa P, ¿de acuerdo? Este sería el esquema real, aquí sería el diagrama de cuerpo libre, aquí sería el diagrama de cuerpo libre, el diagrama de cuerpo libre correspondiente a este pórtico real. Fíjense la importancia de hacer el diagrama de cuerpo libre concreto, real, simple, directo, representativo y que ayude a la presentación del tema. Entonces, siempre lo primero es hacer el diagrama de cuerpo libre, obviamente cuanto más simple y sencillo sea, mejor. Siempre respondiendo al esquema real, si no, no es un diagrama de cuerpo libre. Bueno, entonces fíjense, aquí en A le llama reacción H de horizontal y B de vertical, tengo RA horizontal y vertical, RB horizontal y vertical. Aquí el diagrama de cuerpo libre. Entonces, a resolver gráfica y analíticamente. Entonces, aquí repetimos el esquema y vamos a ver primero la solución analítica. Nuevamente tenemos 4 incógnitas, 2 en A y 2 en B, necesitamos 4 ecuaciones. Teníamos 3 ecuaciones provenientes de los sistemas de la chapa, las 3 que ya conocemos. Acá están, sumatoria de Fx igual a 0, sumatoria de Fy igual a 0, sumatoria de momento respecto a o B, en este caso, eligió B porque tiene menos incógnitas, podría haber sido A. Entonces empezamos a resolver. Fíjense, la primera ecuación, 2 incógnitas. O sea, la escribí primero, pero no es la primera que resuelvo. La segunda ecuación, fuerza, 2 incógnitas. Evidentemente, por ninguna de estas me conviene empezar. Sumatoria de momento respecto a B, ya tiene una sola incógnita, puedo despejar. Y, de vuelta, la sumatoria de momento respecto a C, siendo C el punto de encuentro de 2 chapas, tengo que elegir si trabajo con la chapa que me queda, digo izquierda y derecha, pero podría haber sido de un lado o del otro, no siempre izquierda y derecha, ¿no? No siempre es.
¿Es la chapa 1 o la chapa 2? Entonces, la ecuación de equilibrio de una chapa respecto a todas las fuerzas que sobre ella actúan, en este caso, fíjense, en este caso esa ecuación también tiene dos incógnitas. La única ecuación que tiene una sola incógnita, que sería la ecuación apropiada para empezar, es esta. A partir de esta, me conviene trabajar. Y una vez que he despejado B sub A, por ejemplo, en este caso, y ya me convendría ir a esta. Si despejé esta, acá no me suma nada. En cambio, de acá despejé B sub A. Entonces voy acá y despejo B sub B. Una vez que tengo B sub B, entonces me conviene venir a esta. Porque ahí está. Y de acá sacar HB. Y luego, una vez que tenga HB, me conviene ir a esta y de acá despejar HA. O sea, de vuelta, el camino lo tienen que, y el orden de las ecuaciones lo tienen que administrar ustedes. Ustedes son los que administran el orden y el orden en el que van a ir resolviendo y cómo van a ir reemplazando. No es arbitrario, no es cualquiera. El que vaya planteando resolver ecuación por ecuación. Bueno, como ven, nada complicado, si es que el esquema del diagrama del cuerpo libre está perfectamente determinado. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Dudas, consultas hasta aquí? Bueno, y por último, de los elementos que he preparado, este mismo que hemos resuelto, así está en la bibliografía, ya está resuelto, está en la bibliografía, este mismo que he presentado, analíticamente aquí, gráficamente. Insisto, le sugiero, les recomiendo, que lo que resuelvan gráficamente lo resuelvan analíticamente y le saquen provecho y comparen y vean. Eso es mucho más valioso que resolver muchísimos ejercicios sueltos, inconexos, que no pueda sacar ninguna conclusión. No es tanto la cantidad, sino la calidad. Entonces, si puedo resolver gráfica analíticamente, ya tengo criterio después para poder determinar cuál es la resolución más rápida y más precisa. Fíjense, en este caso, como gráficamente es prácticamente inmediato, en este caso, prácticamente inmediato. Este es el esquema anterior, ¿no? Estoy resolviendo este mismo. Acá lo resolví analíticamente, ahora lo voy a resolver gráficamente. Entonces, ¿qué sabemos? Empecemos el análisis, en este caso, por la chapa o la parte del pórtico de la derecha. ¿Sí? RB, para que exista el equilibrio de esta parte de la chapa, RB necesariamente debe pasar su recta de acción por C. Necesariamente su recta de acción debe pasar por C, porque si no fuera así, la chapa estaría rotando alrededor de C. Fíjense, si esta fuerza no pasara por C, habría un brazo de palanca y estaría rotando, y esto sería una hélice y está girando, y no lo es, porque ya sabemos que es una estructura isostática. Entonces, necesariamente RB tiene la dirección BC. En este caso empezamos el análisis porque nos convenía por esta chapa derecha. Bueno, entonces, si RB pasa por C, ya conozco la dirección de RB, que se intersecta con la única fuerza activa P, que podría ser la resultante de todas las fuerzas activas, se intersecta con P en este punto. Se intersecta en este punto D. Y respecto a la chapa de la izquierda, ¿qué fuerzas trabajan sobre la chapa esa de la izquierda? Y sobre la chapa de la izquierda trabajan la fuerza que viene por C, P y RA. Y las tres deben conformar un polígono de fuerza cerrado para que el sistema esté en equilibrio. Un polígono de fuerza cerrado. Entonces,
si P intersecta a RB en D, por D debe pasar la recta de acción de RA. La recta de acción de RA. Porque si por D no pasara la recta de acción de RA y pasara por otro punto, habría un brazo de palanca y estaría la chapa de la izquierda girando, y no lo está. Entonces, unimos D y A y tengo la recta de acción de RA. Entonces ahora tengo una fuerza conocida, activa P, y las direcciones conocidas de las reacciones. Entonces ya en la escala prefijada, aquí trabajo en el gráfico y descompongo y equilibrio P en RA y en RB. P en RA y en RB. Descompongo y equilibrio, encontrando así ya los valores, dos valores de RA y RB. Fíjense en este caso, qué rápido, qué inmediato, qué seguro, qué conveniente es la solución gráfica. Mucho más rápido, mucho menos probabilidad de error, mucho menos probabilidad de confundirme con los signos, que la solución analítica. En este caso, la solución gráfica es muchísimo más rápida. Bueno, dudas, consultas. Dudas, consultas. Así que lo que acabamos de ver es el planteo para resolver, tanto gráfica como analíticamente, las situaciones que se nos planteen con un elemento estructural conformado por dos elementos simples, que le llamamos chapas. Entonces, una estructura compuesta, en este caso de dos elementos, esto podría extenderse a 3, 4, 5, los planteos serían exactamente iguales, las condiciones de equilibrio de sistemas un poco más complejos, conformados por las uniones de elementos simples. Esto da un poder de cálculo y de análisis estructural bastante importante, porque no solo nos tenemos que limitar a los elementos simples, sino que ya podemos abordar elementos complejos. Todo este enfoque de la estática y resistencia de materiales no se da ya en estática y resistencia de materiales de los colegios industriales, esto ya no lo ven, no lo pueden analizar, ni siquiera en los temas de cálculo de estructura que se dan en las carreras de arquitectura, ¿no? Estamos ya un escalón o dos escalones más arriba, profundizando y ampliando los horizontes de la estática a elementos más interesantes, más usuales, más habituales, que se utilizan con frecuencia como sistemas estructurales. Utilizando los conceptos básicos. Ustedes han visto que no hemos incorporado ningún concepto nuevo, nada muy complejo. Estamos utilizando todas las leyes del equilibrio, tanto gráficas como analíticas. Las leyes del equilibrio del sistema de cuerpos rígidos, de la estabilidad o el equilibrio de esos sistemas. Bueno, dudas, consultas. Dudas, consultas. ¿Se entendió o se han dormido ya? Sí, se entendió, profe. Bueno, gracias, Laura. Bueno, Pedro, bueno, Matías. ¿Ninguna duda, ninguna consulta? Todos los elementos que presenté están en la bibliografía, hay más bibliografía, hay más videos. A ver, obviamente siempre es bueno que consulten.
pero tampoco es que van a aprender mucho viendo 15 videos o guardando 14 documentos si no los analizan, si no los piensan, si no los cuestionan, si no los interpretan, si no los utilizan, si no tratan de tapar y resolverlo ustedes. Acumular documentos por documentos tampoco tiene mucho sentido. No se aprende por ósmosis, se aprende practicando, leyendo, cuestionando por qué será así, por qué no puede ser de otra manera, y por qué de esta manera, y por qué no lo puedo hacer de la otra, y por qué de esta manera está mal, y por qué de esta manera está bien, y por qué me conviene hacerlo así. Recuerden que en el fondo esto es ingeniería. Si fuese física teórica, bueno, no haríamos un montón de consideraciones respecto a la simplicidad, al tiempo, al planteo más directo y sencillo posible y más claro. De hecho está que como alumnos de la carrera de ingeniería, cualquiera sea la especialidad, tienen que ser prolijos. Tienen que ser prolijos. Si no son prolijos, y les va a ir mal en esta materia. Y les va a ir mal. Así que vayan poniéndose en la cabeza que gran parte del mérito o del esfuerzo de poder resolver y plantear un sistema cualquiera, por más sencillo o complicado que sea, está en la prolijidad. En la prolijidad. Tienen que ser extremadamente prolijos. Si no, van a estar en una situación muy complicada, muy complicada. Bueno, también para que tengan en cuenta que a veces se hace un hincapié muy excesivo, muy focalizado únicamente en resolver o calcular el sistema. Pero recuerden que siempre hay un ingeniero que está diseñando un elemento estructural, un esquema de cualquier tipo, siempre hay un ingeniero diseñándolo, después hay el mismo u otro ingeniero calculándolo, después hay otro ingeniero, tal vez puede ser el mismo, no necesariamente, que lo ejecuta, que lo construye, que lo monta, otro ingeniero que lo monta, que lo construye, y otro ingeniero que podría ser el mismo o lo mismo que los anteriores, no es conveniente, que es el que lo utiliza, que es el que lo mantiene, que es el que lo calibra, que es el que lo revisa, que es el que utiliza ese elemento estructural. Entonces, en cada uno de esos pasos hay que ser coherentes. Y de nada, no tiene ningún sentido si un elemento está mal diseñado. Si está mal diseñado, se acabó todo. Y si lo estamos calculando es porque suponemos, y debemos estar seguros, que está bien diseñado. Y si está bien diseñado y bien calculado, cuando lo construyamos, cuando lo montemos, cuando lo armemos, y tenemos que ser coherentes con el diseño y con el cálculo. Y después, cuando seamos los encargados de trabajar con ese elemento, de utilizarlo, de mantenerlo, también tenemos que tener en cuenta todas las condiciones anteriores. Todo esto tiene que ser una continuidad, porque si no, no tiene sentido. El cálculo estructural por el cálculo estructural mismo, sin tener en cuenta todo lo anterior, tiene muy poco sentido. Y ustedes como ingenieros, la mayoría del tiempo van a estar en la última etapa, en la de utilización del elemento, más que en la del cálculo. El cálculo se hará de vez en cuando, no está mal, pero en el mantenimiento y en la utilización y en el montaje y en el desmontaje y en la modificación y en la ampliación y en la adecuación de ese mecanismo hay que tener en cuenta todo lo hecho en los pasos anteriores. Todo lo hecho en los pasos anteriores. Este mecanismo puede resistir más carga, este mecanismo le puedo cambiar un apoyo de segunda especie por uno de primera especie, a este mecanismo lo puedo poner más largo, más corto, bueno, todo eso de acuerdo a lo que haya sucedido en cada una de las etapas anteriores. Bueno, dudas, consultas.
el próximo encuentro de teoría vamos a ver estructuras espaciales. Por lo tanto, tengan muy en cuenta y estudien y repasen todo lo que tenga que ver con análisis vectorial. Imprescindible todo el análisis vectorial. Los vectores de direcciones, los vectores en el espacio, las direcciones de las rectas, los productos vectoriales, los productos escalares, todo eso lo vamos a necesitar que lo dominen para sistemas espaciales, porque los vamos a utilizar en elementos estructurales. Y la única herramienta que tenemos es esa, no tenemos ya la herramienta gráfica, tenemos la herramienta analítica, y esa herramienta analítica tiene que estar conocida y dominada, porque si no, no vamos a poder plantear nada. Entonces tengan en cuenta que para el próximo encuentro tengan bien repasado todo el análisis vectorial. Todo el análisis vectorial, completo. Los cosinos directores, las direcciones en el espacio, las proyecciones. Bueno, del tema de hoy, dudas, consultas. Si no hay dudas ni consultas, nos desconectamos. No hay ninguna duda, ninguna consulta. Bueno, perfecto. Bueno, nos desconectamos, entonces voy a cesar la grabación.